Hola a todos, es un placer estar con ustedes para esta presentación sobre Exciplex, una lámpara de fototerapia irrigada. Vamos a empezar esta presentación con una introducción de la empresa Clartis y de los participantes. Hablaremos de la fototerapia en dermatología, qué es la fototerapia, cuáles son los diferentes tipos de fototerapia, cuáles son las ventajas y limitaciones también. De manera más técnica, explicaremos qué es un eximero y cuál es la diferencia entre un eximero y Exciplex, y la diferencia entre una lámpara y un láser de eximero. Después, presentaré Exciplex como una solución única, las afecciones cutáneas que podemos tratar y su mecanismo de acción. Si tienen ninguna pregunta durante la presentación, pueden escribirlas en la sección de preguntas. Presentación de los participantes. Yo soy Valentín y soy responsable de ventas para la empresa Clateis y trabajo con los mercados de América Latina, Asia y Europa también. Para esta presentación es un placer tener conmigo el doctor Nimsi Letona, que es un médico reconocido de Guatemala, graduado de la USAC con maestría en excelencia académica. Actualmente ejerce en la clínica Fagalet de dermatología y cosmética. ¿Qué es Caracteris? Clarteis es una empresa francesa que es líder en diseño y fabricación de tecnologías innovadoras para el área dermatológica. ¿Cuáles son los valores? Innovación, calidad, sencillez y servicio. Y nuestra misión es de proporcionar a nuestros clientes los mejores dispositivos médicos de su clase para mejorar la satisfacción del paciente. Al momento, Clarteis tiene un equipo en más de 74 países y por eso tenemos una gran experiencia en todos los fototipos. Hay más de 1.100 dispositivos entregados en todo el mundo. ¿Y cuál es la historia de Clarteis? Clarteis fue fundada en 2014 por Laurent Meillac y obtuvo la certificación C en 2006 y la certificación FDA en 2017. En 2024 estamos presentes en más de 74 países. La fototerapia en dermatología. Por definición, la fototerapia es un tratamiento médico que utiliza la luz para tratar diversas afecciones de la piel. Consiste en exponer la piel a longitudes de onda específicas de luz para lograr efectos terapéuticos. La fototerapia se administra por superficie médica y puede ser muy efectiva para mejorar la salud y apariencia de la piel. La fototerapia se divide en dos categorías. La primera es la fototerapia convencional, cuando se expone todo el cuerpo. Cuando hablamos de fototerapia convencional, hablamos de VA, con longitudes de onda entre 320 y 340, de BBVB, con longitudes de onda entre 290 y 320 nanómetros, y de NBVB también. Por eso podemos decir que el tratamiento es un poco peligroso para el paciente. Más de 310 nanómetros hay una pequeña eficacia y es sin alteración del ADN, pero es un tratamiento inútil. El mejor compromiso es entre 300 y 310 nanómetros, es donde el tratamiento es seguro y efectivo. El mejor compromiso es donde las líneas rojas que puede ver en el gráfico, que es la línea de la preservación del ADN del paciente, que es un eximero y que es Exciplex. Por ejemplo, Exciplex es un excited complex y Eximer es un excited dimer. Un excimero es un complejo de moléculas que existe cuando dos moléculas vecinas existen. Una es un estado excitado y la otra en un estado fundamental. Y por ejemplo, el excimer es xenón y xenón y es un dímero.
Un exciplex, en el otro lado, es un complejo de dos moléculas que son diferentes. Aquí es de xenón y cloruro. Y son diferentes y están en un estado excitado. Y es por eso que podemos decir que un exciplex es un complejo línea excitado. azul de la terapia encontran y se encuentran a ¿Cuál 308 son nanómetros? las ventajas y las limitaciones de Exciplex? Es una forma de fototerapia dirigida para tratar enfermedades autoinmunes de la piel. Se refiere a un dímero excitado. Es una molécula de corta vida formada por dos especies, al menos una de las cuales está en un estado activo, complejos diatómicos que tiene un gas noble y un halógeno, por ejemplo, cloruro de xenón. Con una estimulación eléctrica y con una alta presión, se crea un pseudomolécula llamado excímero que libera energía en forma de radiación UV para regresar al estado fundamental. ¿Cuáles son las ventajas de Exciplex? Exciplex es un dispositivo portátil que tiene un patente mundial. Es un dispositivo muy poderoso, rentable y transportable. No tiene costo de funcionamiento, no tiene tiempo de calentamiento y no tiene consumibles. Es un tratamiento rápido porque en promedio necesita más de 5 segundos por área tratada. Una segundo para entregar 100 milijulios y los tiempos de tratamiento son rápidos, más o menos. Hay una menor ocupación del espacio en comparación con una cabina o con un stand. Es un tratamiento que es seguro y sin dolor. Es fácil de utilizar. Se puede delegar a un asistente o una enfermera. Es ideal para niños. Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo. Los efectos secundarios son mínimos y es seguro para todos los fototipos también. ¿Cuáles son las limitaciones? Impráctico para áreas de superficie corporal más grande, que son, por ejemplo, 10-20% del cuerpo. Hay también una pérdida de la acción preventiva en la piel no afectada y algunos pacientes no responden al tratamiento, pero son menos. ¿Cuál es la diferencia entre una luz y un láser excimer? Con una luz, las sesiones son más rápidas, es un tratamiento más económico y más portátil. El tamaño de punto también es más grande y el costo es entre 20.000 y 60.000 euros, más o menos, y no tiene costos adicionales. El peso es un poco bajo también. En el otro lado, un láser tiene un tamaño de punto que es pequeño, con costos de adquisición que son más grandes, entre 65.000 y 85.000, y tiene costos adicionales cada año, como 10.000 cada año, por ejemplo, y el peso empieza a 70 kilogramos. En el final, la eficacia es la misma, pero con la luz las sesiones son más rápidas y es muy económico y portátil. Aquí son las características de Exciplex. Tiene una longitud de onda de 308 nanómetros, una densidad potencial de salida de 100 milijulios y un tamaño de punto que es muy grande de 25 centímetros. Su peso es menos de 1 kilogramo. En enfermedades autoinmunes de la piel como el vitíligo o la psoriasis, el cuerpo va a atacar disculpa, tengo un problema técnico. El sistema inmunológico va a atacar el cuerpo en lugar de protegerlo. ¿Y cuáles son los responsables de este fenómeno? Los linfocitos. Exciplex funciona de tres maneras. Va a hacer una inducción de la apoptosis de los linfocitos, va a hacer una inmunosupresión y inmunomodulación local. Inmunosupresión, inmunomodulación local, después una inducción de la apoptosis de los linfocitos, un aumento de la endotelina 1 en los queratonitos, una estimulación de la proliferación de melanocitos desde el folículo piloso hacia la piel. Aquí es la inmunidad de la piel. Cuando la piel se ve perturbada, las células del epidermis liberan señales químicas llamadas citonitas. Estas señales activan las células de Langerhans que migran hacia el dermis y presentan antígenos extraños a las células inmunitarias. La luz emitida por el Exciplex
funciona en el epidermis, y por eso que es un tratamiento seguro, es absorbida por las células de la piel, incluyendo las células de Langerhans y los linfocitos T. Por lo tanto, el Exciplex modula la respuesta inmunitaria. Aquí es también el mecanismo de acción de Exciplex en la piel, dianas celulares de la apoptosis inducida por la fototerapia, porque la fototerapia induce la muerte celular programada en los linfocitos T. También se cree que la apoptosis de los queratonitos, mientras que se cree ocurre una disfunción de las células de Langerhans. Hay más de 30.000 tratamientos en todo el mundo y también la bombilla tiene una garantía de 3 años. Exciplex y su interfaz. Aquí puedes ver el Exciplex, las gafas, los silicónos, los reducciones, el manual de usuario también. Viene con una maleta y todo es incluido. Es una interfaz inteligente. Cuando queremos hacer un tratamiento, vamos a utilizar STAT. Cuando vamos a hacer un tratamiento para la psoriasis y solo para psoriasis, vamos a hacer MED, que pueden ver aquí. Y si quieren ver informaciones sobre el Exciplex, hay un poquito y en la derecha. Es cómo funciona. Solo la dosis va a cambiar. Solo la dosis cambia. Cuando estamos listos para hacer un tratamiento, vamos a presionar el botón, gatillo. Si suelta el gatillo o el botón durante el tratamiento, se detendrá. Y después de cada sesión podemos ver un session report con el número de shots y la afluencia total para el paciente. Protocolos de tratamiento. Para cada indicación es importante de limpiar la zona a tratar. La piel no debe tener ni cremas ni maquillaje. Aplicar el dispositivo directamente sobre la piel, que tiene que ser seca y limpia, que es importante. De realizar sesiones regulares 2 veces a la semana y siempre limpiar la ventana del Exciplex entre cada sesión y cada paciente. Es importante también de discutir el ajuste de frecuencia antes de cada nueva sesión, de recomendar no usar fotosensibilizadores, pedir una foto a 24 hasta 48 horas después del tratamiento para controlar el eritema y hacer fotos antes y después para analizar el progreso del tratamiento. Voy a compartir con ustedes fotos antes y después que tenemos con doctores médicos de todo el mundo. Aquí es un ejemplo en 17 sesiones, con 2 veces a la semana en la cara, una buena respuesta. Una buena respuesta también en 20 sesiones, 2 veces a la semana, que es 10 semanas. Un otro ejemplo en una niña en 22 sesiones y podemos ver una repigmentación perfecta. Un otro ejemplo en 3 sesiones, pero este protocolo es un poco diferente. Es una sesión cada 3 semanas con superposición y se hace en combinación con corticosteroides. Un ejemplo de psoriasis en 12 sesiones en el cuero cabelludo. Un otro ejemplo en 13 sesiones, 2 veces a la semana también. En las manos, 20 sesiones, que representan 10 semanas. Un ejemplo también de psoriasis en 3 sesiones, que es muy poco. Un ejemplo de alopecia areata en 7 sesiones, 2 veces a la semana. Un otro ejemplo que me encanta mucho, 24 sesiones, 2 veces a la semana. Y un otro ejemplo en 6 sesiones, 1 vez al mes, porque es el protocolo con 1 vez cada 3 semanas en superposición con el clobetasol aquí y suplemento alimenticio. Un ejemplo de dermatitis atópica, 2 sesiones a la semana y necesita 12 sesiones, por este ejemplo. Y por final, un otro ejemplo de micosis fungoides en 15 sesiones,
2 sesiones a la semana. Es del doctor profesor Passon de Francia. Al momento, vamos a ver los resultados obtenidos por el doctor Nimsi de Guatemala. Muchas gracias a todos. Será para mí un gusto poderles exponer la experiencia que he tenido con la tecnología Exiplex. En, en las siguientes diapositivas iremos avanzando un poquito qué es la fisiopatología o cómo va funcionando un poquito el mecanismo de acción y también cómo va a ir haciendo el efecto, cómo hemos ido teniendo la experiencia del efecto en pacientes clínicos actualmente aquí en Guatemala. Iniciaremos con casos de alopecia areata. Para iniciar, la alopecia areata es una patología que debemos de conocer primero las fases del pelo. Hay fase anágena, hay fase catágena y hay fase telógena. Normalmente, la fase anágena es una fase de crecimiento, el cual dura de 2 a 7 años. La catágena es una fase de transición, en donde va a durar de 1 a 2 semanas y el telógeno de 3 a 6 meses. Finalmente va a retornar la unidad pilosebácea o el folículo piloso a un anágeno y esto va a ir generando pues, un nuevo crecimiento de pelo. ¿Qué pasa entonces en el ciclo de la alopecia areata? Que van a haber un infiltrado aumentado de células inflamatorias, sobre todo células TCD8, Natural Killer y CD4 y mastocitos, que van a tener cierta influencia en una presentación a las células dendríticas para luego pues, actuar como autoantígenos foliculares y de esta forma ir perdiendo el inmunoprivilegio, donde el cual pues, se va a empezar a afectar el bulbo y va a haber una prematura inducción a un catágeno donde pues, el pelo va a caer de pronto. Es así como vemos cómo hay factores coestimulantes, que puede ser el trauma, alguna infección o estrés, que van a fomentar el infiltrado inflamatorio de los mastocitos, de las células TCD8 y los natural killer. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque para ir entendiendo en cómo va funcionando el Exiplex es que va a empezar a ayudar a la apoptosis de las células T y la desregulación de las células T, principalmente de las células TCD8 en el caso de la alopecia areata. Esto va a ir fomentando o ayudando nuevamente a favorecer. ¿Y será que aquí pues queda únicamente el mecanismo de acción del efecto del Exiplex? Pues realmente no. Se ha también comprobado que tiene cierta influencia en el metabolismo, sobre todo mitocondrial, en el cual ha ido fomentando, en lugar de una glicosis aeróbica, un efecto proinflamatorio y el efecto va generando una fosforilación oxidativa y eso va a ir generando un cambio de un M1 a un M2, teniendo una reducción de la inflamación y beneficiando la curación de la herida. Esto, hipotéticamente, también va favoreciendo a que nuevamente la unidad sebácea o el bulbo principalmente, pues no tenga otra vez ese privilegio. El siguiente caso es un paciente que anteriormente había tenido múltiples tratamientos con baja respuesta. En la imagen a su izquierda es como el paciente inició previo a fototerapia. En la imagen de en medio es un mes después del primer tratamiento de fototerapia. En el caso hicimos una sesión mensual iniciando con una afluencia de 250 millijoules y combinado con clobetasol al 0,5% más inyección de acetoaminofencinolona a 0,9 ml centímetro cuadrado. Ya finalmente, en su tercera sesión, vemos cómo hay una adecuada respuesta de crecimiento en su gran parte uniforme y de esta forma con una muy buena percepción del paciente a la terapia, una respuesta rápida para este. Continuando con vitiligo, esta va a ser una patología también de aspecto inmunitario, va a haber cierto antecedente genético, está en un 20% de los casos. Sin embargo, pues siempre hay factores ambientales que pueden ir afectando, sobre todo a nivel mitocondrial, favoreciendo el estrés oxidativo. Esto va a ir generando moléculas asociadas a daño que van a ir buscando antígenos target para el vitiligo, que van a hacer una presentación de células dendríticas, que finalmente pues, va a ir fomentando nuevamente las células TCD8. Estas células TCD8 están asociadas también a secretar interferón gamma, que va a afectar también la expresión adecuada de caderina, alterando así la adherencia del melanocito, teniendo por su pérdida a través de la vía epidérmica, y además que también va a haber una muerte de los mismos melanocitos. La siguiente paciente, si vemos, ella tuvo al inicio en su foto del lado izquierdo en su imagen, que estaba iniciando con vitiligo. Luego, iniciamos fototerapias una vez a la semana,
con dosis de 150 millijoules y tacrolimus al 0,03%. Y pues como vemos, realmente ya llevábamos 18 sesiones. Eso se traduce aproximadamente 5 meses y no habíamos visto mayor respuesta. Es más, habíamos visto un poquito de aumento del vitiligo porque está activo. Entonces, es ahí donde empezamos a combinar el tratamiento en la terapia 18 con criocirugía una vez al mes, combinado con el Exiplex. Luego, en la siguiente imagen, ya un mes después, y ya ven 3 sesiones más, 4 sesiones más, disculpen, vemos nuevamente cómo empieza la migración, sobre todo en el polo superior, la pigmentación, nuevamente de la periferia hacia el centro. Siempre pueden algunas islas de repigmento al centro, pero la mayoría de la repigmentación va a ser de la periferia hacia el centro, en el caso del Exiplex. Entonces, los efectos de la fototerapia en vitiligo particularmente, pues va a favorecer una inmunosupresión e inmunomodulación. Esto va a generar una apoptosis de células T y depresión de células T, sobre todo CD8. Va a tener una influencia en migración y proliferación de los melanocitos de piel normal hacia áreas de piel acrómicas. Y hay que entender que existen respondedores rápidos y respondedores lentos. Y cuando en los respondedores lentos podemos determinar que es una falla al tratamiento. Y es ahí donde, pues, John and Min encontraron que por lo menos había que esperar al menos 6 meses de fototerapias. Esto se traduce a aproximadamente 40 sesiones para poder considerar que el paciente no va a responder a la luz excimer, que realmente hay que combinarlo o que hay que hacer otro tipo de tratamientos para poder ir mejorando la condición del paciente. Pacientes con dermatitis atópica. La dermatitis atópica sabemos que es una enfermedad inflamatoria pruriginosa que se presentar como muy frecuente en niños, pero afecta también a adultos. Se asocia sobre todo a niveles séricos elevados de IgE. La mayoría de ocasiones hay una historia familiar o personal de atopía. Sabemos bien qué es la marcha atópica la mayoría, que es dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma, inclusive alergias alimentarias. Va a tener una etiología muy variada y extensa, genéticas, inmunitarias y afectaciones de la barrera cutánea, donde vamos a ir viendo que las fluctuaciones genéticas familiares van a influir en un 40 a 70%. Van a haber ciertos cromosomas afectados, sobre todo el gen de la filagrina y citocinas que van a regular la síntesis de IgE. Así como en esa inmunitaria también pues vamos a observar cierta reactividad de la IgE en un 80% de los casos, y la inmunidad celular se va a ver disminuida en los linfocitos que son reguladores, o sea, linfocitos T-reg y la TH17. Hay distintas respuestas TH dependiendo de la fase en la que se encuentra la dermatitis tópica. Si estamos en una fase aguda, pues va a haber predominio del TH2 y en una fase crónica va a haber predominio TH1, pero hay que saber que hay una disbiosis en estos pacientes de TH1 y TH2, en ambas fases. El prurito va a estar relacionado sobre todo a la interleucina 31, que va a influir también la interleucina 4 y algunos neuropépticos como la sustancia P. La hiperplasia epidémica va a estar asociada a la interleucina 22 y las partículas asociadas a microbios pues, van a influir sobre todo a la liberación de interleucina 4, 10 y 13 y la linfopoietina estromal, que van a fomentar la reducción de la interleucina 7 y linfocitos T reguladores. Es aquí pues, donde va a tener cierta influencia el Exiplex, ayudando a reducir la respuesta linfocitaria nuevamente por la apoptosis de células T. Pero, ¿será que solo en eso funciona el Exiplex? Realmente no, y más adelante lo vamos a ir viendo. Algo importante que hay que tener en cuenta con la barrera cutánea de los pacientes es que siempre van a tener una disminución de sus lípidos, como la ceramida, van a tener un factor mayor de pérdida transepidérmica de agua, y eso va también relacionado con el cambio de la síntesis de involucrina y lubriquina. Entonces, pues no solo será inducir apoptosis celular T, también vamos a ver que estos pacientes, como se observa en la gráfica siguiente, en la gráfica a su izquierda, los pacientes que están en grupo de prueba, que se va a ver en rojo, y los pacientes que están en grupo control, que se va a ver en celeste, vamos a ver una mejoría del score de eczema, del IASI. Y esto va a ser sobre todo más notable a la cuarta semana. Pero no solo va a ser el eczema, sino que también va a ser que estos pacientes van a tener una reducción de la pérdida transepidérmica de agua. Y es así como vemos que cómo va la mejoría del paciente a las 2 semanas y a las 4 semanas. También va a haber una mejoría de la humectación de este paciente, o sea, que la capacidad de retener esa hidratación. Y como se va viendo en el test, en la primera visita, en el grupo rojo, que es el de prueba, que se hicieron las terapias, y el grupo control, donde no se realizó. Y como el grupo control, pues, se estuvo variable entre que bajaba y subía, en cambio, el grupo de prueba, con cada terapia, iba mejorando, teniendo una mejoría significativa a la cuarta semana.
También vamos a ver una influencia en el microbioma. La, la fototerapia va a tener bastante efecto en la reducción, sobre todo del Staphylococcus aureus, y un aumento de algunos bacterias y cianobacterias que van a ayudar en cierta medida a ir regulando el microbioma cutáneo de estos pacientes. Aquí podemos ver en la gráfica de su lado izquierdo cómo el Staphylococcus aureus, en donde los pacientes pre y post NL son pacientes no tratados y L son los pacientes tratados. Y cómo observamos que los pacientes tratados han tenido una reducción considerable de la población de los Staphylococcus aureus. En este estudio también se observaba cómo mejoraba el YASI, el eczema, la hidratación del estrato córneo y la pérdida epidémica de agua. El siguiente paciente es un paciente que igualmente se había manejado incluso con esteroide oral, con esteroide tópico, poca mejoría. Realmente vino a ser el herramienta bastante buena para nosotros, poco efecto secundario, mínima mancha posinflamatoria. Aquí observamos cómo la placa eritematoescamativa, sobre todo en la parte del cuello posterior, se ha reducido considerablemente sin casi dejar un rastro en la siguiente imagen después de 8 sesiones. Bueno, iniciamos con una influencia de 150 millijoules y finalmente llegamos a 200 millijoules y actualmente pues con emoliente. En la psoriasis, los pacientes, vamos a ver que es una enfermedad común, sucede en el 2 al 3% de la población mundial, va a tener una influencia inmunológica inflamatoria que se va a caracterizar por hiperplasia epidérmica y múltiples anormalidades bioquímicas, mentales y vasculares. Van a haber factores de riesgo que van a tener muchos de otros pacientes, antecedentes genéticos, pacientes que tengan algún consumo de estupefaciente o drogas y exposición a luz ultravioleta de forma intensa. También, pues, la fisiopatología es muy extensa. Sabemos que van a existir factores ambientales, estresantes externos, que van a activar a las células dendríticas plasmocitoides y va a haber cierta presentación de antígenos y eventualmente, pues, vamos a ir a un aumento de la respuesta TH17, nuevamente con producción de interleucina 22, que va a aumentar la hiperplasia o la proliferación de queratinocitos y una disfunción de la barrera. Con estos pacientes, al inicio, pues cuando es muy extenso la lesión, sí hay que hacer un MET, así se le denomina, donde se van haciendo una prueba de 1 a 6 y el MET, el objetivo de esto es para ir viendo qué dosis hay que iniciar en estos pacientes, porque no, si iniciamos con dosis muy altas, sí podemos tener un fenómeno de Koebner con ellos y las máculas hipercrómicas posteriores van a durar mucho más. Entonces, aquí es, con este paciente, podemos ejemplificar cómo hicimos la dosis MED. Hay que hacerlo con las plantillas un poquito más chiquitas. Esto es únicamente para ir ejemplificando. Y con él, pues, vamos haciendo el que vaya durado los rojitos de 24 a 48 horas. El paciente siguiente es un paciente que había estado con tratamiento con metotrexate, tratamiento tópico con corticosteroides también. Y de luego de 3 meses ya únicamente teníamos placas en miembros inferiores, en las cuales pues no había mejorado únicamente ya con metotrexate ni con tratamientos tópicos. Entonces iniciamos con la fototerapia, pues hicimos 12 sesiones semanales, iniciamos con una frecuencia de 200 mililitros y finalmente llegamos a los 250 mililitros. Con este paciente podemos ir observando cómo hay una reducción del grosor y la endurecición de la placa desde su primera foto a la foto final y cómo en este momento pues también él donde veíamos haciendo hacía cierto hiperpigmentación postinflamatoria. Sin embargo, la sintomatología del paciente se redujo considerablemente, que era una picazón muy extrema y actualmente pues ya se ha ido controlando únicamente con cremas. Y sigue todavía con el metotrexate, pero con 2 sesiones una respuesta bastante buena. El mismo paciente, del otro lado de su piernita, donde vamos viendo cómo va mejorando la placa, ha reducido también la cantidad, pero sí, las máculas hipercrómicas sí son prominentes, sin embargo, pues al quitarse la picazón, realmente el paciente no importaba. Este otro paciente con una respuesta bastante sorprendente, paciente que también estuvo con metotrexate, anteriormente incluso había sido tratado con secukinumab, con biológicos, no había tenido la respuesta que él esperaba, tuvo que interrumpirlo por cuestiones económicas y actualmente pues vino a mi consulta con una psoriasis muy, muy, muy extensa, en la cual pues iniciamos con tratamientos tópicos y con el metotrexate. Sin embargo, a los 3 meses todavía nos hacía falta un poco más
como podrán ver en la imagen de inicio. Y luego hicimos 2 sesiones semanales con una frecuencia de 200 mililitros y finalmente con 250 mililitros ya en las últimas sesiones, con una respuesta pues, bastante buena, muy considerable y el paciente muy contento. El efecto de la fototerapia entonces en la psoriasis va a ser sobre todo una depresión de las células T y una disminución de la proliferación de las células T, suprimiendo así y modulando las citocinas. ¿Y cómo va a influir en el prurito? Que también va a haber un efecto primordial al reducir la interleucina 31. Y es por eso que también quería recalcar en esta parte que recordemos que en la dermatitis atópica, esta misma interleucina también tiene influencia en el prurito. Y es muy probable que por eso es que funcione muy bien en esas psoriasis que pican mucho y en esos pacientes con dermatitis atópica que realmente la respuesta tiende a ser muy, muy rápida. ¿Qué otras dermatosis he podido evidenciar mejoría? Eczemas desidróticos. Pacientes que han tenido pues también esteroides de muy alta potencia, esteroides tomados, incluso inyectados. Llega conmigo buscando otra opción, otro tratamiento. Le digo, bueno, hagamos fototerapia. Empezamos a hacer 2 sesiones semanales y, sorpresa, excelente mejoría. Iniciamos con una frecuencia de 350 millijoules y actualmente estamos en 550 con mínimos efectos secundarios y una mejoría muy, muy buena para el paciente. Actualmente solo está con esteroide tópico de baja potencia para tratar de evitar una recaída y vigilancia. Muchas gracias por su atención. Quedo pendiente a cualquier duda. Muchas gracias, doctor, por compartir tu experiencia con nosotros. Fue un placer. Tenemos Primer es, preguntas. ¿La Plex se puede utilizar en todos los fototipos? Sí, sí se puede usar en todos los fototipos. Únicamente hay que ir cogiendo bien la frecuencia a iniciar, pero es bastante seguro para cualquier fototipo. Bien. ¿Y se puede utilizar también en verano cuando vamos al sol? Sería recomendable posponer la terapia porque pues también hay que tomar en cuenta que aquí pues se va a poner rojo, se va a poner más hipercrómico y al exponerse al sol pues también esto pues puede aumentar la mancha postinflamatoria. Sin embargo, pues ahorita que justamente fue Semana Santa para nosotros, pues, se va a la playa, paciente, hicimos fototerapias en varios pacientes antes de que fueran a la playa y luego después de ir a esto y poco efecto secundario, le podría decir que los mismos. ¿Y consideras que es un tratamiento que podemos utilizar en todas las partes del cuerpo? Sí, sí se puede usar en cualquier parte del cuerpo, realmente es muy versátil. En aquellos vitíligos hay pacientes que tienen experiencia que tienen vitiligo en el cuerpo del pene y en el área vaginal. En estos pacientes sí la recomendación sería ir colocando un plástico para no contaminar el aparato. No disminuye el efecto del tratamiento en ningún motivo. Realmente es un plástico pues, de lo más económico, el que se utiliza incluso para tapar las comidas. Y la respuesta ha sido la misma. Incluso han tenido muy buena repigmentación los pacientes en estas áreas también. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. ¿Cuántos minutos dura cada sesión, más o menos? Es variable, depende de si es inicialmente, quizá unos 5 minutos. Ahora, cuando ya el paciente ya va en su sesión número 20 o número 22, por ejemplo, las frecuencias aumentan y mientras más alta la frecuencia, más tiempo es el que se lleva para poder entregarse. Entonces, pacientes que ya tienen cierto tiempo, puede que se lleven 10 minutos, y pacientes iniciales, 5 minutos, a lo mucho. Es más tardado hacer la asepsia y antisepsia. Sí, son tratamientos rápidos. En pacientes con mácula acrónica reciente y de larga evolución, previamente multitratados, ha tenido la misma respuesta en repigmentar. Sí, sí han tenido repigmentación, sin embargo, tarda un poco más. No, por ejemplo, los 2 pacientes que les presenté, ya justamente los que nos hemos tardado, ellos ya habían tenido tratamientos previamente y son vitíligos de mucho tiempo de evolución. Entonces, al incorporar el Exciplex y todavía haciendo la combinación, hemos tenido respuesta, sin embargo, no ha sido rápido, pero hay respuesta y hay mejoría, incluso demostrada a través de la prueba. ¿Hay algún nivel de severidad en el que sea ideal utilizarlo? Supongo que el nivel de severidad de vitiligos o dermatitis atópica está ampliamente recomendado para pacientes hablando de dermatitis atópica, sobre todo moderada. Incluso ya no es una alternativa a tratamiento, sino que ya es un tratamiento en algunas áreas del mundo ya utilizada como primera línea, porque la respuesta es rápida.
no tiene que ser un vitiligo tan extenso, pero no tiene que ser una dermatitis atópica tan extensa. Puede ser, por ejemplo, solo en cuello. A veces al hacer solo una sesión, tengo pacientes que solo les he hecho una sesión al mes y responden mucho más rápido a los tratamientos tópicos eh, y se controlan de una mejor manera. Pacientes con psoriasis que no estén respondiendo al tratamiento, sobre todo del metotrexate o eh, algún tratamiento de inmunoterapia, eh, inmunológico, disculpe, que es otra opción económica comparado a un inmunológico con muy buena respuesta. ¿En cuánto tiempo desaparecen las pigmentaciones postinflamatorias? Variable, depende del paciente. Hay pacientes que les hago, por ejemplo, el lunes y están un semanal y al siguiente lunes ya no tienen la mancha, pero sí hicieron mancha. A eso del sábado domingo se les empieza a quitar y ya, pues, fíjese que lo que me dice el paciente, me salió mancha café después de la mancha roja, pero se quita. Y hay pacientes que sí la mancha ha persistido hasta 3 meses. Entonces es variable, depende del paciente. Pero en general todos desaparecen. Si CD4 o CD8 en primeros estadios es una buena opción. Sí, es una buena opción, sobre todo si es en fase de mácula y placa. En fase tumoral ya consideraría yo que no. ¿Y se modifica la dosis si vamos a tratar mucosas? Eh, sí, sí se modifica. Se utilizan terapias bajas. Por ejemplo, incluso no solo en mucosas, sino en áreas genitales y en áreas palpebrales. Iniciamos a veces con 50 millijoules incluso. Y en este caso no voy como el protocolo que sugiere la casa, que es 50-50, sino que aquí yo lo voy subiendo en 25-25 para no tener un riesgo de ampolla o un eritema fijo persistente, que sí lo he visto, no en estas áreas, pero sí en otras áreas anatómicas. Y entonces, para evitar esto, pues sí empiezo con dosis bajas y luego pues voy subiendo progresivamente. ¿Y qué tan activa debe ser la psoriasis o dermatitis atópica para iniciar este tratamiento? Yo les podría decir con franqueza que psoriasis y dermatitis atópica que no respondan a los tratamientos convencionales. Porque a pesar de que la terapia es de comidas económicas, o sea, sí, y con muy buena respuesta, requiere que el paciente tenga tiempo para asistir a la clínica 1 o 2 veces por semana. Y pues si todos pues bien saben cómo es el tráfico hoy por hoy en nuestro medio, pues eso dificulta en cierta medida al paciente. Entonces sería más que aquellos pacientes que tienen una psoriasis de moderada a severa y una dermatitis atópica de moderada a severa. Se puede utilizar Exciplex en vitiligo palpebral. Sí, excelentemente bien, se puede utilizar, no hay ningún inconveniente. Va a haber mejor respuesta en el párpado superior que en las áreas de la ceja, por lo mismo del pelo, porque el pelo pues va a afectar un poco en que se distribuya uniformemente la longitud de onda a través de toda la superficie de la piel. Pero en párpado superior es una buena respuesta, se soporta muy bien, se inician con dosis bajas de 50 a 100 millijoules y se va subiendo progresivamente. No requiere un cuidado posterior, realmente esto se va a quedar únicamente en el estrato córneo, no va a pasar más allá. Eso quiere decir que pues no va a llegar a afectar ojos si el paciente pues mantiene cerrados sus ojos, claro. Si tienen buenos resultados con Exciplex usándolo como monoterapia. Sí, el paciente con dermatitis atópica, más que el emoliente que está utilizando en áreas de cuello, ha tenido una muy buena respuesta. Pacientes con eczemas, sobre todo algunos pacientes con eczema anular, realmente han mejorado mucho, que habían estado anteriormente con esteroide. Les quito el esteroide y empezamos a hacer fototerapia. Y disminuye el prurito considerablemente y han mejorado solo con eso. Claro, más adelante yo les voy agregando sus humectantes o los emolientes que hay que utilizar en ocasiones algún esteroide de baja potencia para lograr un poquito más rápido la mejoría, pero sí, solo la fototerapia ha sido una excelente opción. Paciente, por ejemplo, que tenía el eczema en el área labial superior e inferior, ese paciente únicamente está con fototerapia. Si el tratamiento se detiene al momento de la mejoría de la condición. Es variable, depende de qué condiciones estamos hablando. Por ejemplo, los pacientes que tienen dermatitis atópica están controlados, podemos detenerlo. Pacientes con vitiligo, lo mismo. Ahora, sí he considerado en algunos pacientes atópicos irlo espaciando un poco más, no hacerlo 2 veces por semana, sino irlo haciendo una vez cada 15 días para reducir venir tanto a la clínica y tener como más versatilidad en el tiempo
y que se controlen de una mejor forma. Pacientes que nuevamente son pacientes atópicos que no se controlan con tratamientos convencionales y que son dermatitis atópica de moderadas a severas. Sí se puede ir reduciendo. Tenemos una otra pregunta. Si existe una reactivación de la condición, puede hacerse de nuevo el tratamiento sin ningún problema. Sin ningún problema, solo la observación es no iniciar donde se quedaron. Por ejemplo, que ustedes iniciaron con 100 milijoules en la primera fototerapia y con ese paciente hicieron 15 sesiones y llegaron hasta 400 milijoules o 500 milijoules. Si el paciente tiene una recaída eh, y hay que volver a hacer, la recomendación es iniciar nuevamente con 150 milijoules, porque se pierde nuevamente ese como resistencia que tenía la fototerapia a la piel y vuelven a hacer eritemas con 150 milijoules únicamente. Si empiezan por ejemplo, nos quedamos en 500 la última vez, vamos a hacer 500 ahora, pueden tener un efecto secundario, un eritema fijo persistente, inclusive ampolla. Y si perdemos pigmento en cejas, ¿es posible tratarlo con Exciplex para repigmentación? Sí, sí es posible, pero sí les recomendaría siempre combinar con tratamiento tópico. ¿Y la dosis en cada sesión se va acumulando? Sí, o sea, sí se va subiendo la dosis en cada sesión, dependiendo si el paciente tenía un eritema que ha durado al menos 24 horas. Si el eritema dura menos de esto, hay que subir la dosis de 25 a 50 milijoules por sesión. Si la dosis dura de 24 a 48 horas, nos mantenemos. Y si dura más de 48 horas, incluso hay que bajar 25 a 50 milijoules. Por el momento no tenemos otras preguntas. Ok, me parece bien. Muchas gracias a todos por estar durante este taller y que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto servirlos, que tengan una muy buena tarde todos.